Las raíces de la historia del derecho se encuentran en Mesopotamia. El Código de Hammurabi sentó las primeras normas escritas y las primeras sanciones. En Egipto, el derecho estaba ligado en el faraón y en las primeras normas religiosas. En Israel se encuentra el primer código, que son los 10 mandamientos. En India se encuentra el Código de Manu, que estaba ligado en las normas sociales y el equilibrio moral. En China estaba equilibrado la moral, la autoridad y la norma jurídica. Juntas estas civilizaciones fundaron lo que ahora conocemos los principios de las normas jurídicas. Para entender la historia del derecho empezaremos hablando de la cultura mesopotámica. Esta fue una de las primeras civilizaciones, surgida alrededor de 3500 a.C., ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak y parte de Siria. Con el crecimiento de las ciudades nació la necesidad de implementar reglas, y el ejemplo más famoso es el Código de Hammurabi, escrito hacia el 1750 a.C., con aproximadamente 282 leyes grabadas en piedra. Destaca mucho la ley de Talión, que es ojo por ojo, diente por diente, lo que significa que el castigo debía ser proporcional al daño causado. Algo importante es que estas penas variaban según la clase social. Los nobles recibían sanciones más leves, mientras que los esclavos y los pobres tenían castigos más duros. Estas leyes regulaban comercio, herencias, familia y trabajo. Concluyendo, en Mesopotamia surgió la idea de leyes escritas y aplicables a todos, que es un gran avance en la historia del derecho. La cultura del antiguo Egipto floreció gracias a la adhesión a la tradición y sistema jurídico y surgió en este mismo paradigma. Para el periodo predinástico, en torno a 6000 a 3150 a.C., ya existían en Egipto leyes básicas y prescripciones jurídicas que continuarían desarrollándose hasta la anexión de Egipto por Roma en el año 30 a.C. La ley egipcia se basaba en el valor cultural central de la Man, que es la armonía, que había sido instituida al principio de los tiempos por los dioses para estar en paz con uno mismo, con la comunidad y con los dioses. Bastaba con llevar una vida de consideración, atención y equilibrio de acuerdo con Mat. En el derecho antiguo se fundamentó el concepto de Mat, la diosa de la justicia y el orden cósmico, y se aplicaba de forma oral y escrita. Con el faraón como máxima autoridad judicial, el sistema legal incluía tribunales locales y el visir como juez supremo en casos graves, con leyes que regulaban asuntos civiles, penales y administrativos. Se basaba en una visión de equilibrio y respeto mutuo, aunque las penas podían ser severas, involucrando castigos corporales, trabajos forzados y la pena de muerte. Los hebreos vivían en Palestina. Después de muchas peleas, se fueron a Jerusalén, y ahí fue donde crearon la religión judía. En esta religión se basa en un libro, que es la Biblia. Esta incluye todas sus creencias y leyes. También contienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambas en estas partes han aportado muchísimo para la legislación hebrea. En el derecho hebreo aplicaban la lapidación. Este era un método de ejecución antiguo que consistía en dar muerte a una persona, arrojándole piedras hasta causarle la muerte. Uno de sus funciones y procedimientos de los jueces era interrogatorio, el contrainterrogatorio y la ley de talión, ya que es un principio jurídico que establece el daño causado al infractor, a menudo expresado como ojo por ojo, diente por diente. El derecho es un sistema legal que combina elementos de la tradición jurídica anglosajona, el derecho religioso judío, halajá y el derecho otomano. A diferencia de la mayoría de las naciones, Israel no tiene una constitución escrita y formal. En su lugar, el sistema constitucional se basa en leyes fundamentales que a lo largo del tiempo han sido aprobadas por el Parlamento, la Knesset, características clave del sistema legal israelí. Leyes fundamentales, estas leyes actúan como la columna vertebral de la legislación constitucional de Israel. Abordan temas como el gobierno, el poder judicial, la dignidad humana y la libertad. Es importante destacar que estas leyes pueden ser modificadas por una mayoría de votos de la Knesset.
influencias históricas. El derecho israelí se ha visto influenciado por su historia. Por un lado, mantiene elementos del derecho anglosajón del mandato de Palestina, especialmente en áreas de judicial. La halajá judía es una fuente de inspiración y en ciertos casos se aplica en asuntos de estatus personal, como el matrimonio. Su historia de la India empieza en el año 2500 a.C., además de que ellos lograron su independencia en el año 1947. Ellos tenían un código muy específico, que era el código de Mandú, que este contiene reglas principales del derecho y significó una decisiva tentativa por estabilizar los distintos aspectos de la organización de los brahmanes. Además de que su sociedad estaba dividida en 4 castas. La primera era los brahmanes, formada por sacerdotes; la segunda por los charyas o guerreros; tercera vasillas o mercaderas; y la última las hadas. El nivel más bajo de la sociedad que ellos tenían eran los parias o descastados, después conocidos como los inalcanzables. Su poder se dividía en 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, elegido por un consejo electoral, y su periodo de gobierno es de 5 años y puede haber reelección. Además de que en cualquier emergencia puede ser sustituido por el vicepresidente, que es elegido por los miembros de las cámaras. Después tenemos el poder legislativo. Su mayor representante es el presidente de la India y el Parlamento de la Unión. El Parlamento de la Unión está constituido por la Cámara del Pueblo, que tiene 544 miembros, y por el Consejo de los Estados, que tiene 244 miembros. Para cualquier decisión que se tomara tenía que ser votada por las 2 cámaras, y excepto el voto del presidente, porque él era el decisivo en caso de empate. Después tenemos el Poder Judicial, que tiene como mayor autoridad la Corte Suprema, que está constituida por un presidente y 10 jueces. Los jueces son elegidos por el presidente después de tomar en cuenta las opiniones de los jueces de la Suprema Corte o los tribunales superiores. Además de aquí, para ser juez necesitaba ser ciudadano indio, haber estado en la judicatura por lo menos entre 2 y 5 años, o haber estado por lo menos 10 años como abogado. Además de que la Suprema Corte resolvía conflictos. La filosofía china es como una gran sinfonía en 3 movimientos. El primero, en la antigüedad, surgieron el confucianismo, el taoísmo y el moísmo. Después, en la Edad Media, se mezcló con el budismo, y finalmente, desde el siglo XI hasta hoy, se consolidó alrededor del confucianismo. El confucianismo enseñaba que el orden social empezó en uno mismo: cultivar la vida personal, ordenar la familia, gobernar y alcanzar la paz en el mundo. Su regla de oro: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Defendía la justicia, la honestidad, y que el gobierno debía ejemplar con virtud. Lao Tse y el taoísmo. Lao Tse buscaba la vida sencilla y natural. Su filosofía basaba en el Tao y el camino. Predicaba el Wu Wei, dejar fluir, no forzar las cosas. Criticaba la vida artificiosa y las leyes excesivas. El derecho en China, la ley nunca fue lo más importante. El verdadero orden social se basaba en la moral, en las costumbres y en los ritos. Las leyes eran vistas como un mal necesario, y el buen gobierno se entendía como el gobierno de los hombres virtuosos.